La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, acaba de poner patas arriba en la situación política del país. Tras la renuncia del primer ministro en verano del año pasado, esta mujer llegaba prometiendo ser la nueva dama de hierro, pero la versión anime. Creó un revuelo en las redes sociales y despertó simpatía en muchos círculos, sobre todo por su curiosa forma de forjar lazos internacionales. Pero en estos momentos ha convocado elecciones anticipadas, y teniendo en cuenta que ha llegado en octubre del año pasado, la pregunta es ¿por qué? Japón está sufriendo de una peruanización de su economía. Para que os hagáis una idea, desde el año 2006 el país ha tenido 9 primeros ministros. Teniendo en cuenta que el mandato en Japón dura 4 años y que estamos en 2026, haced las cuentas vosotros para daros cuenta de que algo está pasando. Pero el bloqueo de Japón esconde una cosa bastante curiosa. Os pensaréis que están alternando constantemente entre izquierda y derecha, pero lo gracioso del asunto es que casi siempre votan al mismo partido, el PLD o Partido Liberal Democrático para los amigos. Los japoneses son como esos que se piensan que dándole otra oportunidad a la persona que te falló, algo va a cambiar y al final acabas comiéndote lo mismo. Ahora bien, ¿por qué Japón está en esta situación de inestabilidad? ¿Y puede esto destruir la estabilidad de su economía? ¿Por qué, a pesar de tener un enorme apoyo popular, decide convocar elecciones? Pues esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Aviso que a lo mejor va a ser un vídeo un poco más político que económico, ya que, bueno, la mujer llegó en octubre de 2025, no ha podido hacer prácticamente nada, y esto es algo que tiene que ver con su decisión de convocar elecciones. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! En el sistema en el que vivimos, la estabilidad política es clave para que la economía pueda funcionar con normalidad. En Europa tenemos el ejemplo de Francia, que lleva años con su economía bloqueada al no poder mantener un gobierno funcional. Japón está en un proceso bastante parecido, pero en su caso, la crisis política tiene una peculiaridad. Y es que el Partido Liberal Democrático lleva gobernando casi de forma ininterrumpida desde 1955. Solo hubo 2 periodos en los que no ha estado, entre 1993 y 1996 y el periodo 2009-2012. Claro, si tenemos en cuenta este dato, es normal hacernos la pregunta de ¿por qué hay tanta inestabilidad dentro del país si todo el rato gobiernan los mismos? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. El Partido Liberal Democrático no es un partido político al uso. No estamos hablando de un partido como el PP o el PSOE en España o cualquier partido político que se os venga a la mente. Estos partidos suelen tener una jerarquía interna y están más o menos cohesionados. Sí, tienen elecciones y esas cosas, pero una vez que alguien las gana, todos van a una. En el caso del Partido Liberal Democrático, hablamos de un partido que es una coalición de facciones internas. Es decir, no es un partido donde todos van a una, sino una lucha de distintos bandos donde uno acaba imponiéndose. Actualmente, dentro del partido hay 5 facciones, que a grandes rasgos se puede considerar que son todos del mismo palo, pero a la vez no. Es decir, sí, todos son de derechas, pero volviendo al paralelismo con España, una es más derecha rollo PP y otros más derecha estilo Vox. Podríamos decir que lo que los separa es el grado de radicalismo de cada uno. Esto cambia de forma drástica el panorama político de Japón, y es que lo importante no son las elecciones generales, sino las elecciones que ocurren dentro del propio partido. Y si las facciones no están cohesionadas a nivel interno, es casi imposible asegurar la estabilidad parlamentaria. Y normalmente los primeros ministros, cuando ven que no pueden gobernar con relativa estabilidad, dimiten ellos solitos. Ahora bien, el dato que os he dado al principio del vídeo de que desde el año 2006 hubo 9 primeros ministros esconde una pequeña trampa, y es que Shinzo Abe, famoso por sus memes en redes sociales, fue la excepción, ya que tuvo 2 mandatos entre 2012 y 2020 y tuvo que dimitir por problemas de salud. Vamos, que la mayoría de los primeros ministros han estado 1 año o menos en el cargo, y el caso de Takaichi parece que no iba a ser la excepción. ¿O sí? En
octubre de 2025 llegaría tras ganar las elecciones internas del partido. Se trataba de su tercer intento de llegar al poder. Se trataba del ala más dura del Partido Liberal Democrático y tiene experiencia en política japonesa ya que fue ministra bajo Shinzo Abe. Pero bueno, lo que más llamaba la atención de ella fue su admiración hacia Margaret Thatcher y lo que hacía creer a muchos que se venía una revolución dentro de Japón. Ahora bien, muchas de sus propuestas van en contra de los postulados de Thatcher. Pedía suspender el impuesto sobre el consumo de alimentos, un mayor gasto fiscal para estimular el empleo y el consumo y acelerar el gasto en defensa, sobre todo como respuesta a las tensiones regionales o básicamente lo que está pasando con China. Pero en este caso, su decisión de convocar elecciones no viene de una disputa interna, sino de una apuesta personal. Precisamente, esta forma de gobernanza dentro de Japón genera paradojas como esta. El apoyo, según las encuestas, está llegando a un histórico 75%, cifras que no se veían desde hace mucho tiempo dentro de Japón. Pero, a pesar de las encuestas, la fuerza parlamentaria actual es bastante baja. El PLD y su nuevo socio de coalición tienen 233 escaños de 465. Por eso se ha lanzado a unas elecciones generales para poder conseguir más apoyo y poder gobernar con mayor tranquilidad. Es decir, estamos hablando de una apuesta personal para tener más estabilidad. Ha visto que durante varios meses consecutivos su popularidad se ha mantenido elevada y ha decidido lanzarse el triple. Y claro, aquí es donde viene la gracia del asunto. ¿Qué tal se lo tomaría la economía de Japón? Pues esta es la gran pregunta de este vídeo. Hasta ahora, Takaichi se ha visto muy restringida por su limitación parlamentaria, haciendo que sus ambiciones económicas se queden bloqueadas por limitaciones políticas. Repasando su programa, os prometió suspender durante 2 años el impuesto al consumo del 8% sobre alimentos y agregó que tiene planes de gasto que crearían empleos en el futuro. Aparte de esto, anunció un recorte masivo de impuestos donde se estima que el gobierno dejará de recaudar 32.000 millones de dólares al año. Esto puede parecer el sueño húmedo de muchas personas, pero los mercados no se lo han tomado nada bien. Esta posibilidad envió el rendimiento del bono japonés a máximos de 27 años. Evidentemente, el programa es un suicidio económico. Estamos hablando de una economía con una deuda que está por encima del 250% del PIB, más adelante iremos con eso, y con un déficit fiscal crónico. Pero claro, los ciudadanos de a pie, por razones evidentes, no se preocupan por estas cosas, ya que lo que les interesa es que tengan dinero suficiente para vivir. Y es que el contexto que ha estado atravesando la economía japonesa invita a la proliferación de este tipo de discursos, y Takaichi lo está capitalizando muy bien. El 2025 no ha sido un año sencillo para Japón. En el primer trimestre del año, la economía se había contraído en un 0,2%. No fue el mejor inicio para la economía nipona, aunque es cierto que al final acabó cerrando en un terreno positivo, pero solamente creciendo un mísero 0,6%. Y estas cifras de bajo crecimiento se vienen observando desde hace ya muchos años, pero desde el año 2020 la cosa se ha puesto bastante más fea. Durante décadas, Japón ha estado luchando contra la deflación, es decir, evitar que los precios caigan, pero tras los eventos de esta calmada década, los precios se han visto por primera vez en muchos años por encima del famoso objetivo del 2%. La subida de los costes energéticos ha hecho que se encarezcan las importaciones y esto está causando tensiones en la sociedad. Una sociedad que ha visto cómo sus salarios se han estancado durante años y ahora, con el repunte de la inflación, ya necesitan exigir subidas salariales. Y esto es una cosa que al Banco Central de Japón le está preocupando mucho. ¿Por qué? Pues porque si los ciudadanos japoneses exigen una subida de salarios, las empresas verán cómo sus beneficios se reducen y en algunos casos entrarían en pérdidas. Y esta reducción de beneficios obligará a las empresas a subir los precios. ¿Y qué va a pasar? Que los japoneses volverán a pedir subidas salariales, cosa que hará subir los costes de las empresas y bueno, ya veis el bucle que se está generando. Y claro, estas medidas de Takaichi pueden ponerle las cosas bastante complicadas a Japón. Japón tiene una deuda de más de un 250% de su PIB, la deuda pública más alta del planeta. Ahora bien, a pesar de tener esa enorme deuda y estar gastando constantemente, la inflación se ha mantenido a raya. ¿Por qué ha pasado eso? Una mezcla de varias cosas. Por un lado, el envejecimiento demográfico ha hecho que el consumo se mantenga reprimido.
ya que la población adulta prefiere ahorrar de cara a la jubilación. Otro motivo es el trauma que dejó la crisis inmobiliaria. Los japoneses huyen del riesgo y prefieren refugiarse en la deuda estatal. Es decir, que casi toda la deuda de Japón la tienen los propios japoneses. Y en tercer lugar tenemos el factor cultural. A excepción de la década de los 80, los japoneses han sido bastante conservadores con sus ahorros. Muestra de ello es que comparando con otras sociedades, guardaban más ahorros en depósitos bancarios, es decir, en el banco. Todo esto ha generado una espiral que ha permitido al Estado sostener esa deuda de un 250%. Pero claro, todo tiene un límite. Los japoneses quieren comprar bonos del tesoro para que sus ahorros no se deprecien, ya que a pesar de haber baja inflación, sigue habiendo, y también quieren hacer crecer un poquito sus ahorros. A pesar de darnos rendimientos que daban risa, bueno, algo daban. Pero claro, si la inflación se descontrola, los rendimientos de los bonos se disparan. Esto quiere decir que el Estado japonés tiene que pagar más por su deuda, algo que inyecta más dinero dentro de la economía, pudiendo provocar más inflación. Y en este hipotético caso, sí que podemos estar ante un colapso de la economía japonesa. Bueno, colapso no, pero enfrentarse por fin a una dificultad. Y por esto, el plan de Takaichi no está gustando nada a los inversores japoneses. El plan de Takaichi busca incentivar la economía vía bajada de impuestos y creación de empleos públicos. Y no es el primer intento de hacer esto de aquí. El primer ministro, Shinzo Abe, famoso por sus memes, y curiosamente Takaichi fue ministra durante su mandato, ya intentó hacer algo parecido para tratar de revitalizar la economía japonesa, pero fue un intento mucho más bestia que el de Takaichi. Es más, el programa se le puso el nombre de Abenomics. En primer lugar, todo esto se coordinó con el Banco Central de Japón, que lideró una política ultra expansiva para tratar de llegar a una inflación de un 2% anual, algo que Japón no había visto desde los años 90. No solo bajó los tipos de interés, llegando a terrenos negativos en algunos casos, sino que también ejecutó compras masivas de deuda pública para tratar de revitalizar la economía. Todo esto se coordinó con un masivo programa de gasto público destinado a infraestructuras y proyectos de recuperación. Se trató de reparar carreteras, puertos y viviendas destruidas. También se reforzaron diques costeros, sistemas anti-tsunamis o refuerzo antisísmicos de edificios públicos. Aparte de esto, se trató de hacer una mejora en el transporte público, como por ejemplo la extensión y mejora de Shinkansen en las regiones menos desarrolladas. Y aparte de esto, se apoyó con crédito a pequeñas y medianas empresas para que puedan sobrevivir. Se estima que entre 2013 y 2015 el Abenomics destinó cerca de 150.000 millones de dólares para tratar de revitalizar la economía. Para que os hagáis una idea, representa cerca del 3% del PIB japonés o cerca del 17% del presupuesto anual de Japón. Cabría esperar que con este estímulo las cosas mejorarían. ¿Y lo hicieron? Por paradójico que parezca, el plan no consiguió sus objetivos. Es decir, a pesar de haber metido de golpe un 3% del PIB extra en gasto público, la economía no se revitalizó y la inflación tampoco es que se haya movido de su sitio. Durante el gobierno de Abe, el crecimiento del PIB real promedio era de tan solo un 0,9%. No fue ninguna revolución. Entre 2001 y 2006 la economía creció en tan solo un 1% y entre 2006 y 2012 un 1,5%. ¿Y por qué? A grandes rasgos, el problema de su programa es que no atajaba los problemas estructurales, es decir, era un parche de unos cuantos miles de millones de dólares. Por ejemplo, reforzar todos los sistemas de seguridad para terremotos y tsunamis está muy bien y es necesario. Ahora bien, si tu objetivo es que la economía se revitalice, no sirve para nada, ¿vale? Refuerzas las defensas de los edificios, pero eso no hará que tu economía funcione mejor y sea más productiva. Insisto, no quiere decir que no sea necesario. Lo que digo es que si tu objetivo es que la economía funcione mejor, esa no es la política necesaria. Sí, refuerzas las defensas y temporalmente generas empleo, pero una vez terminas, ¿qué? Esos trabajadores ya no tienen dónde trabajar y tienes unas infraestructuras más reforzadas. Eso sí, el problema de la Abenomics es que no vino acompañado de reformas estructurales dentro de la economía. Reformas estructurales que suelen ser bastante impopulares, ya que consistiría en dejar quebrar a las empresas zombies para que esos recursos vayan a lugares más necesarios, o flexibilizar el mercado laboral para que las empresas tengan más margen de maniobra para ajustar costes, cosa que implica que te aumente el desempleo
en el corto plazo. Claro, estas políticas que había prometido en campaña Shinzo Abe no se llegaron a implementar por miedo a las repercusiones políticas. Por eso fue un estrepitoso fracaso el plan y lo único que ha hecho es aumentar más la deuda. Así que, ¿deberíamos esperar un resultado diferente del plan de Takaichi? El plan de Takaichi se enfrenta al mismo problema que el de Shinzo Abe, tratar de hacer un impulso en la economía sin hacer las reformas necesarias para que se desatasque. Seguimos igual, empresas zombies por todos lados, una población envejecida y un estancamiento en el crecimiento. Lo único que cambia es que la inflación es algo más elevada, pero por factores externos, costos energéticos y ahora probablemente aranceles. Pero hay otra gran diferencia con la política de Shinzo Abe, y es que la Abenomics también llevó a cabo una ligera subida de impuestos al consumo, el cual pasó de un 5 a un 10%. Con esto trataba de compensar parcialmente la masiva subida de gasto público. En el caso de Takaichi, su propuesta es bajar el impuesto al consumo, es decir, algo parecido a lo que hizo Liz Truss en Reino Unido y bueno, ya sabemos cómo terminó. Por eso la reacción de los mercados japoneses ha sido tan negativa. No es que estemos ante otro episodio de inestabilidad como tal, estamos hablando de que Takaichi está teniendo mucha popularidad y quiere aprovechar esta popularidad para presentarse a unas elecciones y gobernar con más comodidad y así aplicar su programa económico sin límites. De ahí a que los rendimientos de los bonos japoneses se hayan disparado, que no suele ser buena señal, y ya explicamos en este vídeo que Japón camina sobre la cuerda floja. Sí, su economía es capaz de aguantar esta enorme deuda, pero basta cualquier movimiento mal medido para que esta estabilidad se vaya al traste, y Takaichi está jugando con fuego. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Takaichi logrará sacar un buen resultado en las elecciones? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.